Acompáñenme a orar para dar inicio a este tiempo de predicación y que el Señor pueda y quiera darnos un poquito de entendimiento para poder aplicar su palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Acompáñenme a orar. Amado Señor, reconocemos que en el Calvario, que en la cruz entregaste a tu Hijo Jesús. Y tu Hijo Jesús se entregó voluntariamente, no simplemente a merced de los pecadores, sino Él voluntariamente entregó su vida por amor a nosotros, en obediencia a usted, Señor. Y hoy, Señor, recordamos ese sacrificio. Y hoy, Señor, suplicamos que nos ayudes a entender tu palabra, a meditar humildemente en tu palabra y que tu palabra, Dios, hable a nuestras vidas esta mañana. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo, Señor. Amén. Amén. Esta mañana quiero continuar predicando sobre el tema del sufrimiento. Y es que no tengo ni la mínima duda que Dios está trabajando en nuestras vidas. De hecho, la misma vida es un reto de vida, ¿no? Valga la redundancia. Los cristianos a diario nos enfrentamos a diferentes desafíos. A diario tenemos que luchar contra el mundo. A diario tenemos que luchar contra el diablo. Y como si no fuera suficiente, a diario y a cada minuto tenemos que luchar con nuestra propia carne. La vida cristiana ciertamente es una lucha, es una batalla diaria. Y todo esto trae cansancio, todo esto trae dolor, todo esto trae sufrimientos. Y el sufrimiento muchas veces nos provoca frustraciones, nos provoca desánimo e incluso resentimientos y a veces, y muchas veces, amargura. Amargura. Quizás no siempre, pero por momentos, no sé si le ha pasado a usted, pero por momentos te vuelves una persona irritable. No quieres que nadie te diga nada, porque lo que estás pasando es tan difícil que no quieres que nadie, ni siquiera un consejo quieres escuchar, ni siquiera palabras de ánimo. Pero eso no es el propósito por el cual Dios permite o provoca una crisis en nuestras vidas. Muchas veces buscamos a quién echarle la culpa. Culpamos al tipo de trabajo. Culpamos la situación económica en que vivimos. Culpamos muchas veces al sistema de salud. Culpamos al colegio de nuestros hijos. Al tráfico desordenado de Chinandega. Al carro viejito que pasa 3 días a la semana en el taller. A los clientes que solo fiado quieren las cosas. No sé si te ha tocado eso. Al jefe que es incomprensible. No sabe explicarse y muchas veces no pide las cosas con buena manera. Pero como él es jefe, exige que las cosas se hagan. Algunas veces te quejas por el clima de 40 grados en nuestra amada Chinandega. Bueno, ayer estaba a 45 la sensación térmica. A veces le echamos la culpa a los hijos, al esposo, que vive en un mundo paralelo al del hogar. Muchas veces le echas la culpa a tu esposo que no sabe lo que pasa en la casa. En el caso de las esposas, ¿verdad? O a la esposa que de todo llora. Hay momentos que se vuelven tan sentimentales. Hasta al país donde vives.
y etcétera, 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 etcétera. Pero mire exactamente lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta que él escribe en el capítulo número 4. Ahí vamos a estar meditando. Primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 12 en adelante. Escuche lo que dice. Queridos amigos, amados, dice otras traducciones como la Reina Valera. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de sus sufrimientos, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Wow. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Suframos como cristianos, dice el apóstol Pedro. Sufran como cristianos. Si van a sufrir, que sea como cristianos, no por algún tipo de pecado. En pocas palabras, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que el sufrimiento de un cristiano debe darle gloria a Dios. Y con todo lo que yo les dije anteriormente, buscamos aquí en echarle la culpa, ¿no? De la frustración, del enojo, de los sufrimientos, de las dificultades, de las circunstancias difíciles en que muchas veces nos vemos envueltos. Ahora escuche entonces, escuche esta pregunta. Nos gusta aquel artículo que dice, ¿y si, verdad? ¿Y si no hubiera pasado? ¿Y si no hubiera ido? ¿Y si hubiera tomado otra ruta? ¿Y si no hubiera tomado este taxi? ¿Y si hubiese salido una media hora antes? ¿Y si hubiese dicho que no? ¿Y si me hubiese quedado en casa mejor? Entonces yo le digo a usted, ¿y si tuvieras la oportunidad de cambiar una de estas cosas, cuál cambiarías? ¿El trabajo? ¿El colegio de tus hijos? ¿Al esposo? ¿A la esposa? ¿Quisieras otro tipo de hijos? ¿Quisieras haber nacido en otro país? ¿Y si cambian al jefe? ¿Y si la temperatura ya no es de 40 grados en Chinandega y comienza a descender y permanece en 15 grados centígrados? ¿Y fueras más feliz si cambiaras a tu esposo? ¿Fueras más feliz si tuvieras otro tipo de hijos? ¿Fueras más feliz si tuvieras otro tipo de trabajo? Algunos tal vez dirían, sí, pastor, claro que sí. No, no es cierto. Haciendo todo o uno de estos cambios, no serías más feliz. No. Hay personas que lo tienen todo, entre comillas, todo, y no son felices.
no son felices. Tu problema no radica en lo que tienes o lo que no tienes. Tu problema radica en no apreciar en las cosas que sí tienes y que deseas. Tu problema, mi problema, no está en las cosas que no tenemos y que deseamos. No radica en las cosas que tenemos, ¿verdad? El problema está en no apreciar las cosas que sí tenemos. Ahí está el problema. No apreciamos las cosas que tenemos. No apreciamos muchas veces el país en el que vivimos. No apreciamos la vida que Dios nos ha dado. No apreciamos a nuestra familia. No apreciamos el trabajo. Siempre estamos creyendo que la empresa, el dueño de la empresa es el que se vuelve más rico, pero no apreciamos la oportunidad de llevar el pan de cada día a nuestros hogares por la oportunidad de estar trabajando en X, Y trabajo. No apreciamos muchas veces la iglesia en la que Dios nos ha llamado. Los desafíos y los sufrimientos a los que nos enfrentamos a diario tienen que ver más con la perspectiva que tenemos de este mundo y del Dios que los creó, no de las cosas que nos rodean, no de las cosas que no tenemos, no de las cosas que quisiéramos. No radica ahí el problema. El problema nuestro radica en estas cosas, en que no estamos o no tenemos una perspectiva correcta del Dios creador de los cielos y la tierra y de la creación. El apóstol Pedro escribe esta carta que acabamos de leer, esta porción, con el propósito de dar aliento a los cristianos que están sufriendo en la época, porque les dice, queridos amigos o amados, no se sorprendan, dice, por las pruebas de fuego por las que están atravesando. Algunas traducciones dicen por las cosas que están sufriendo actualmente. ¿Cuáles eran los tipos de sufrimientos que padecían estos cristianos en esa actualidad o en esa época? Son parecidos a los que estamos sufriendo nosotros. ¿Por qué sufrimos nosotros? Estos cristianos sufrían persecución. Eran matados por el solo hecho de decir que eran cristianos. Era un delito el solo hecho de decir que eran cristianos. Entonces el apóstol Pedro escribe esta primera carta con el propósito de dar aliento, de dar ánimo a los creyentes que están experimentando este tipo de sufrimientos. La historia dice que uno de los emperadores le pegó fuego a la ciudad y culpó. Bueno, él tenía el propósito de hacer otras cosas, pero culpó a los cristianos. Y los cristianos muchas veces eran puestos en postes, amarrados, y ahí los quemaban. Y la llama que provocaba el cuerpo incendiado de los cristianos servía para iluminar la ciudad. Por el solo hecho de ser cristianos. Eran metidos al Coliseo romano como una forma de divertirse y ver a las fieras, a los animales salvajes devorar a los cristianos. El apóstol Pablo fue decapitado por el solo hecho de predicar el evangelio. Mire lo que dice Pedro en su primera carta, ¿verdad? Lo que él está diciendo es que el sufrimiento era parte de la realidad de los creyentes. Muchos eran abusados, muchos eran perseguidos. Era parte de la realidad de esos cristianos. Era parte de la realidad de esos creyentes. Muchos eran abusados, perseguidos. Y Pedro al final de su vida, alrededor de los años 63 después de Cristo, posiblemente desde Roma, escribe esta carta para consolar, para animar a los creyentes de esta región de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Pero Pedro les recuerda que los abusos y las persecuciones que ellos están sufriendo, ya Cristo también
las había sufrido. Ya Cristo también las había sufrido. Y mire lo que dice antes en el primer capítulo de esta misma carta. Solo por favor regrese al capítulo número 1, versículos 6 y 7. Pedro les dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Lo que estábamos viendo el domingo pasado, ¿recuerda? Lo voy a decir de esta manera. El sufrimiento que hoy estamos padeciendo, o que usted está padeciendo, es como un nanosegundo comparado con la gloria eterna que nos espera a los cristianos, que nos espera a los creyentes cuando partamos de esta vida. Entonces, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, dice, no solo en algunas, en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, en esta ocasión les dice que los sufrimientos que están padeciendo, los sufrimientos que están pasando, puede ser que se incrementen. Sí, y lo que hoy usted está sufriendo esta semana, la semana pasada, el mes pasado, es posible que se incrementen. Puede ser que se ponga aún más fea la cosa, como decimos. Pero que esos sufrimientos van a servir para purificarnos, para perfeccionar nuestra fe, para perfeccionar nuestra alma, le está diciendo Pedro. Así como el oro, ¿verdad? Que el fuego quema todas las impurezas y queda el oro. Yo no soy joyero ni nada por el estilo, pero leí un poco que se usa fuego para purificar, para quemar toda la basura que está alrededor de las impurezas de este metal precioso. Y Pedro compara la fe de los creyentes como el oro, como algo precioso. Quiero que anote estos 3 principios que vamos a ver esta mañana, estas 3 verdades. Las marcas del cristiano, el camino del cristiano y la recompensa del cristiano. Miremos entonces la marca del cristiano. ¿Cuál es la marca del cristiano? El sufrimiento. Una de las marcas de ser cristiano es el sufrimiento. El sufrimiento es la marca común de los que son verdaderamente salvos. El versículo 12 y 14 de la carta que estamos, porción que estamos estudiando esta mañana, dice: queridos amigos, no se sorprendan. Ya, es algo común. De las pruebas de fuego por la que están atravesando, como si algo extraño sucediera. No se sorprendan, es algo común en la vida de los cristianos. Y el versículo 14 dice, vamos a hacer una pausa en el 13, el 14 dice: así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Hay muchas maneras de describir a un cristiano, ¿no? El cristiano es una persona de fe, es una persona humilde, no siempre, pero es humilde, es llamado a ser humilde, es sabio, es temeroso de Dios, alguien que ora, alguien servicial, muestra amor por los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero decir que un cristiano también es alguien que sufre no es muy común, no es algo bien visto, o esa característica no es bien vista, no es bien recibida. Pero la verdad es que cuando Cristo nos llama a seguirle, es un llamado al sufrimiento también. ¿Sabían eso ustedes? Cuando Cristo llama a alguien a que le siga,
es un llamado al sufrimiento también. En el versículo 12, Pedro se dirige a los creyentes con un tono cariñoso. Los llama amados o queridos amigos y les advierte que no deberían sorprenderse por las pruebas o dificultades que están enfrentando en sus vidas como cristianos. Y aquí la frase pruebas de fuego se refiere a las dificultades, a los sufrimientos que están experimentando como cristianos debido a su fe, debido al testimonio público que ellos se identifican con Cristo o como cristianos, como seguidores, como se les llamó en aquel tiempo a los seguidores de Cristo, los del camino. Por eso nosotros nos llamamos Iglesia Bíblica El Camino, porque así se les llamó en cierta ocasión a los seguidores de Cristo, los del camino. Pedro explica acá la inevitabilidad o lo inevitable del sufrimiento en la vida del cristiano. Pedro advierte acá a los cristianos, a los creyentes, que no se sorprendan por las pruebas, no se sorprendan por los sufrimientos que enfrentan como seguidores de Cristo. El domingo pasado pudimos ver que el sufrimiento es una realidad, ¿no? Es una realidad en la vida de los cristianos. No debe sorprendernos ver que el sufrimiento es una realidad de la vida de los cristianos. No debe sorprendernos, no debe asustarnos. Y cuando el sufrimiento toque a la puerta de nuestro hogar, no debe asustarnos. Pastor, ¿y quién está preparado para eso? Los cristianos deben de estar preparados para eso. Los cristianos. Porque son los cristianos, son los creyentes, los que conocen la verdad de la palabra. La prédica debe ayudarnos a preparar nuestros corazones para cuando el sufrimiento toque a nuestra puerta, no nos sorprenda. Puede causar, no estoy diciendo que debemos ser insensibles. No estoy diciendo que es pecado llorar. No estoy diciendo que es pecado sentirse afligido. Estoy diciendo que no nos sorprenda cuando toque la puerta a nuestra vida, a nuestro hogar. Que no nos sorprenda. Los cristianos perdemos trabajo. Nos enfermamos. Los cristianos tenemos accidentes, entre comillas, accidentes. Porque realmente para el cristiano no suceden los accidentes. Todo eso está bajo la soberanía de Dios. Lo que llegó a tu vida, primero pasó por las manos de Dios. Si llegó a tu vida, es porque primero pasó por las manos de Dios. Los hijos de los cristianos se enferman. Los hijos de los cristianos también mueren. ¿Quién está preparado para eso? Dígame, ¿quién? Pero sucede, es una realidad. Hay biografías que deberíamos leer nosotros. Biografías como la de Hudson Taylor. ¿Recuerdan? Este misionero en la China, en los años 1800. Él fue un misionero en la China junto a su esposa, bueno, después su esposa María. Este hombre perdió a su esposa y 3 de sus 8 hijos. Solo 4 de ellos llegaron a la adultez o murieron como adultos. El sufrimiento es una marca de la fe de los cristianos. Muchos de nuestros sufrimientos son insignificantes con lo que pasaron estas personas hace tiempo atrás. Y Dios en su misericordia nos guarda de algo más fuerte a nosotros, porque sabe que nuestra fe es bastante, muy débil. Y no nos hace pasar por sufrimientos que no podamos soportar. A veces creemos que tenemos el cielo encima. Y lo que tenemos es una lámina de poroplast realmente, que no es tan pesada. Muchos de nuestros sufrimientos
no se comparan con lo que sufrieron las personas en el pasado. En el versículo 14 Pedro dice: así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pero trata de animar y fortalecer a los creyentes al decirles que si son insultados o despreciados por identificarse con Cristo, son bendecidos, son afortunados entonces. Esto se debe a que están experimentando la presencia y el respaldo del Espíritu Santo, dice, que es glorioso a la vez. Aunque pueden ser difamados por aquellos que no creen, en realidad están glorificando a Dios a través del sufrimiento, a través de su testimonio en Cristo. Mateo 16:24 dice, diciendo Jesús a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Algunas traducciones dicen su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. El llamado a seguir a Cristo también es un llamado al sufrimiento. Cuando Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígame, le está diciendo, debe estar dispuesto a morir por mi causa. Entonces, cuando alguien te predique un evangelio diferente, cuando alguien te dice, aceptas a Cristo, Él se hace cargo de tus deudas, Él va a sanar tus enfermedades, Él va a restaurar tu matrimonio. No. Posiblemente usted, animado por esos anzuelos que presenta este tipo de evangelio, usted dice, sí, está bien, acepto a Cristo. Pero las cosas se ponen más difíciles cuando uno de los cónyuges no es cristiano. Entonces, el llamado a seguir a Cristo es un llamado a sufrir también. Entonces, la marca del cristiano es que el sufrimiento es una de las marcas comunes de los que verdaderamente son salvos. Entonces, convertirse en seguidor de Cristo es aceptar su voluntad en mi vida, es estar dispuesto a soportar sufrimiento por la causa de Él. Seguir a Cristo es igual a sufrir por Él. Entonces, si te han dicho algo diferente, te han engañado. El llamado del Evangelio es un llamado a la autorrenuncia. Es renunciar al mismo yo. Pase lo que pase. Nunca debes de decir, esto no tiene sentido, Dios. No digas eso como cristiano. No debes decir, esto no tiene sentido. Claro que sí, claro que tiene sentido, claro que tiene propósito. Aunque no lo entiendas, aunque no logremos entender todo, aunque no logremos descifrar, tienen sentido y propósito divino los sufrimientos. Miremos el camino del cristiano. El camino hacia el cielo está lleno de sufrimientos. Pero para el creyente todo sufrimiento es un paso hacia la gloria eterna. No sufrimos en balde. No sufrimos de balde. No sufrimos en vano. Hay un propósito. Tiene sentido. Mira el versículo 13. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas que los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Es un propósito, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Y el versículo 15 dice, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Entonces, el camino del cristiano es un camino hacia el cielo. Pero ese camino está lleno de sufrimiento. Pero para el creyente, todo sufrimiento es un paso más hacia la gloria eterna. Entonces, el cristiano que sufre por seguir a Cristo no lo hace en vano. No. De hecho, el camino hacia el cielo es un camino lleno de sufrimiento y no nos debe asombrar. En cambio, debemos estar listos. Esta debería ser la reacción correcta de los cristianos.
Pedro insta acá a los creyentes a alegrarse en medio del sufrimiento, ya que esto nos identifica con Cristo y nos identifica con su gloria eterna. En lugar de desesperarnos, los creyentes debemos confiar en Dios y encomendar nuestras almas en Él o a Él, quien es fiel eternamente, que es justo. Me encanta lo que decía el pastor inglés de los años 1800, J.C. Ryle, el que escribe Sendas Antiguas. No sé si han leído ese libro. Una vez escribió un viejo mensaje para un nuevo año. Creo que se lo recordé a principios de año, ¿recuerdan? Uno de sus párrafos dice: ¿tú qué lees? Escuche bien, ¿tú qué lees? ¿Estás listo? ¿Estás listo para la enfermedad? No puedes esperar estar bien siempre. Tienes un cuerpo que ha sido hecho asombrosa y maravillosamente. Es horrible pensar cuántas enfermedades pueden atacarlo. Si la enfermedad te afecta, ¿estás listo? ¿Estás listo para la aflicción? El hombre, dice la Escritura, ¿verdad?, nace para sufrir. Este testimonio es verdadero. Se te puede quitar tu prioridad, tus riquezas pueden tomar alas y huir. Tus amigos pueden fallarte, tus hijos pueden decepcionarte, tus empleados pueden engañarte, tu carácter puede ser asaltado, tu conducta puede estar tergiversada, problemas, molestias, padecimientos, ansiedades pueden rodearte por todos lados, como un ejército de hombres armados. Ola tras olas pueden estallar sobre tu cabeza, puedes sentirte desgastado y preocupado y aplastado hasta el polvo. ¿Tú qué lees? Si la aflicción viene sobre ti, ¿estás listo? Debes venir algún día. ¿Estás listo para la muerte? Va a venir algún día la muerte. Puede venir este año. No puedes vivir para siempre. Este mismo año puede ser tu último año. No tienes prioridad vitalicia en este mundo. No tienes ni un contrato de alquiler. No eres nada más que un inquilino a la voluntad de Dios. Así escribe J.C. Ryle. Un viejo mensaje para un nuevo año. Este predicador se refería al hombre en general, ¿verdad? Pero esto es tan cierto en la vida de los cristianos también. El camino del creyente está lleno de sufrimientos. El sufrimiento es parte del camino cristiano y no debe tomarse como algo extraño. No debe verse como algo inusual el sufrimiento en nuestras vidas. En el versículo 13, Pedro anima a los creyentes a regocijarse en medio de las pruebas porque están compartiendo los sufrimientos de Cristo, dice. ¿Qué implica esto? Una identificación con Jesús, una identificación con los sufrimientos de Cristo también, lo cual debe ser motivo de gran gozo para los creyentes. Pero les recuerda que este sufrimiento temporal será superado por la futura revelación de la gloria de Cristo, en la cual también vamos a participar nosotros como creyentes. Repito, tu sufrimiento, por muy largo que sea, solo es un nanosegundo comparado con la gloria eterna que te espera como creyente. Pablo recordó esto mismo a Timoteo en su segunda carta y le dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Santiago, en el primer capítulo de esta carta, llamada también Santiago 1, 2 al 3, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. En cada prueba que enfrentamos,
Es una buena oportunidad para crecer en fe, para depender de Dios. El versículo 15 que leímos, Pedro hace una advertencia así. Es importante que el sufrimiento del creyente sea por causa de su fe en Cristo y no por sus propias acciones pecaminosas. Los cristianos sufren por calumnias, burlas, críticas, etc. Pero lo peor que puede hacer usted es tratar de autodefenderse. Lo que Pedro está diciendo acá es que suframos como cristianos. Que los sufrimientos que vienen a nuestra vida por ser cristianos, eso le da gloria a Dios y son una buena oportunidad para participar de los sufrimientos de Cristo también. Pero cuidado, dice, no sufran por matar, robar o levantar calumnia o meterse en problemas en asuntos que no es de ustedes. Tengan cuidado de estar sufriendo por sus propios pecados. Entonces, cuando levanten calumnia, cuando se burlen, cuando hagan esto que llaman bullying ahora, bullying. Antes no era bullying. Antes ese tipo de cosas se resolvía en la salida del colegio. Pero eso no es un consejo pastoral, ¿oyeron? Cuidado. Dejen la justicia en el único justo. No se autodefiendan. Deje que Dios se encargue de su reputación. Actúe como cristiano. Si va a sufrir, sufre como cristiano. El versículo 16. Escuche lo que dice el versículo 16. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio que los llamen por el nombre de Cristo. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Pero es necesario evaluar la causa de nuestros sufrimientos. Es necesario. Yo le pregunto a usted, ¿por qué sufre? ¿Por qué está sufriendo? ¿Tu sufrimiento es la causa de una desobediencia? ¿O tu sufrimiento vino así? De repente, no te lo esperabas. Solo porque no quisiste participar de lo que el grupo, los demás participaron. Solo porque quisiste hacer las cosas correctas. ¿Por qué estás sufriendo? Por el tipo de trabajo, por la situación económica, por el sistema de salud, el colegio de los niños, el tráfico desordenado de Chinandega, el carro viejito, los clientes, el jefe incomprensible, el clima de 40 grados en Chinandega, los hijos, el esposo que vive en su propio mundo, o la esposa que llora cuando se oculta el sol. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Estás sufriendo por las circunstancias que te rodean? ¿O estás sufriendo por ser un cristiano? Porque te insultan. Porque se burlan por no participar de los pecados de los demás. ¿O estás sufriendo por no obedecer a Dios en lo que tienes que hacer como hombre en el hogar, como mujer en el hogar? Miremos la recompensa del cristiano. Miramos la marca, el camino. Ahora miremos la recompensa. Nuestro sufrimiento es solo por un breve tiempo en comparación con la eternidad. Ese dice el versículo 17 y 19. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen en su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará.
El versículo 17, Pedro está advirtiendo que el juicio de Dios comienza primero en su propia casa. Usted no trata de disciplinar a los hijos del vecino. Usted disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Por amor. Entonces, Dios, para purificar nuestras vidas, para ayudarnos a entender que es Él y no nosotros, provoca un sufrimiento en nuestras vidas y para purificar nuestras almas, porque Dios, al hijo que ama, lo disciplina también. Entonces, Dios comienza en su propia casa, es decir, en la vida de los creyentes. Esto sugiere que los creyentes, enseña que los creyentes deben vivir con una responsabilidad, con santidad, ya que serán juzgados en base a su fidelidad, en base a la obediencia al Evangelio. Entonces, si el juicio comienza con los creyentes, aquellos que rechazan el Evangelio van a enfrentar un destino aún más severo. Imagínense, como creyentes nosotros sufrimos, ¿verdad? Sufrimos, y muchas veces duramente. Ahora imagínense al incrédulo. Y como dice el pastor y predicador Steve Lawson, te costará todo seguir a Cristo. Te costará mucho seguir a Cristo. Pero te costará la vida no seguirlo. Entonces, al que sigue a Cristo, el camino va a estar lleno de sufrimiento. Pero el que decide quedarse y no creer, su sufrimiento va a ser peor. Si vas a sufrir, sufre como cristiano entonces, no como un incrédulo. El sufrimiento en la vida del cristiano tiene un propósito: purificarnos y fortalecer nuestra fe. Aunque el sufrimiento puede ser difícil de soportar, ¿no? Los creyentes pueden confiar en que Dios utilizará estas pruebas para un bien y para su gloria. Esa es la recompensa. Nuestro sufrimiento es solo por un breve tiempo en comparación con la recompensa eterna. Me encanta la oración de John Wesley. Dice, esta oración está en un libro llamado El Valle de la Visión. El Valle de la Visión, así se llama. Dice John Wesley: yo no me pertenezco, sino que soy tuyo. Ponme a sufrir. Déjame ser empleado por ti o echado a un lado por ti, exaltado por todo o abatido por ti, ya sea que me llenes o que me dejes vacío, que tenga yo todo o que no tenga nada. Libre y sinceramente cedo todo a tu placer y disposición. Ahora, oh Dios, glorioso y bendito, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo. Que así sea y que el pacto que he hecho en la tierra sea ratificado en los cielos. Decía este predicador: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y Charles Spurgeon solía decir: nuestra cruz es más pesada de lo que uno puede soportar con la ayuda de Dios. Sí. Esto nos recuerda la importancia de la fe y la confianza en Dios durante los momentos difíciles, durante los momentos de sufrimiento en la vida. Acá Spurgeon nos enseña que aunque enfrentamos pruebas y sufrimientos, nunca seremos abandonados por Dios. Nunca seremos abandonados por Dios. Mira el versículo 19. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen en su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca le fallará. Pedro acá está concluyendo y animando a los creyentes a confiar en Dios en medio de sus sufrimientos. Entonces, aquellos que sufren de acuerdo con la voluntad de Dios deben de confiar en Él y abandonar sus vidas a su cuidado.
Pero, además, deben de seguir haciendo el bien, incluso en medio de la adversidad. Ese es un llamado. Si están sufriendo por el solo hecho de ser cristiano, alégrense, sigan haciendo el bien. Si sufren de manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen su vida en Dios. Como decía el pastor Charles Stanley, hagan lo correcto ustedes y dejen las consecuencias en las manos de Dios. Eso. Deben seguir haciendo el bien incluso en medio de la adversidad, sabiendo que Dios es justo, sabiendo que Él es fiel y que finalmente Él nos recompensará. Eso es la recompensa del creyente. Mire lo que dice Mateo 5:10 para terminar con la aplicación. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas les persiguieron de la misma manera. Ahora mire el Salmo 31, los primeros 4 versículos. Salmo 31. Aquí está David diciendo: oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tienden mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Amada iglesia, los cristianos sufren, pero no como los que no tienen ninguna esperanza. El sufrimiento en la vida de los cristianos es una realidad, pero no como los que no tienen esperanza. Sufrimos con esperanza en nuestro fiel Salvador. Sí, así sufre el cristiano. Si estás sufriendo por las circunstancias difíciles y dolorosas por las que estás pasando, está bien. Llore. Llore. Llore ante su Señor y Salvador. Derrame su corazón ante Él. Pero después, confíe que Él es fiel. Confíe que Él es fiel. Confíe en su inmenso amor por usted. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió para nuestra salvación, ¿cuánto más no nos ayudará, no nos dará las demás cosas? Dígale al Señor: Señor, aunque me mates, te seguiré amando. Aunque me mates, Señor, aunque me mates de cáncer, te seguiré amando. Aunque sufra enfermedades, Señor, te seguiré amando. Y como Pablo decía a los romanos, porque si vivimos o morimos, somos del Señor. ¿Qué dice uno de los catecismos en su primera pregunta? ¿Cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Esa es nuestra esperanza, aún en medio del sufrimiento. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, de Él somos. De Él somos. Oremos. Señor, gracias.
por tu palabra. Gracias por esta porción bíblica, Señor. Gracias por inspirar a tu siervo Pedro. Y recordarnos también, Señor, así como le recordaste a tus hijos en el primer siglo, ahora nos recuerdas a nosotros que también el sufrimiento nuestro no es una casualidad, no es algo extraño, Señor, en nuestras vidas. Nuestra vida como creyentes estará llena de sufrimientos. Pero todo esto, Señor, no es nada comparado. Nada, Señor, con la gloria eterna que nos espera, con la gloria eterna que nos has prometido. Señor, ayúdanos a recordar y apropiarnos lo que decía tu siervo Pablo. Si vivimos o morimos, no importa. No importa, Señor, si vivimos o morimos. Somos tuyos, Señor. Te pertenecemos. Y aunque nos mates, te seguiremos amando. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados.